¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la segunda clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. Recordarán que esta sería para el segundo parcial, ¿sale? Para que no se vayan a confundir de que estamos en un video equivocado. Para nada, lo que sucede es que ya es para nuestro segundo parcial. La clase de hoy vamos a continuar respecto a los sistemas dispersos y las disoluciones. Recordarán que la clase pasada les hablaba del sistema disperso, disoluciones empíricas, que es la disolución diluida, saturada y sobresaturada. De esto bueno, no necesariamente se relacionan, son similares, pero no son iguales. Es la suspensión y el coloide. Ah, caray, ¿qué pasó? Ahí, coloide. La clase pasada les explicaba de forma general lo que era un coloide. Ahora ya les traigo como tal una definición porque si es que la necesitan. Como dice que es un sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida, un líquido en gas y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas. ¿Qué significa la fase? Se refiere al estado de agregación en la que se encuentra, digamos que como si estuviera en dos partes toda la dicha disolución. Entonces una parte, que es una fase, está en un estado de agregación y la otra parte, que está en partículas muy pequeñas, está en otro tipo de estado de agregación, ¿sale? Entonces, generalmente sólidas, que esa sería como la fase dispersa, muy finas de diámetro comprendiendo entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 5 metros, o sea, estamos hablando de un tamaño extraordinariamente pequeño. La fase dispersa, que en este caso la fase dispersa podemos definirlo como el soluto, lo que se encuentra en menor cantidad, es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, normalmente, pero como dice ahí, se dan cuenta que no siempre todas las fases o los sistemas dispersos, en este caso un coloide, también lo pueden contar como sistema coloidal. No necesariamente tienen que estar a fuerzas en sólido y líquido o en la fase que ustedes quieran, pueden estar en cualquier tipo de, ¿cómo decirlo? Pueden estar en cualquier tipo de estado de agregación o fase, en dos tipos de fase, a eso es a lo que me refiero, es lo que nos intenta explicar esta definición. Y eso se refiere con un coloide. Es cuando tú tienes, como les había explicado en la clase pasada, una fase dispersa, una fase dispersante, que tienen características en específico, o sea que una está en estado sólido, una está en estado líquido. Generalmente la que está en estado sólido está en menor proporción. Por ejemplo, la espuma de una cerveza, esa sería un coloide o un sistema coloidal, donde las partículas, en este caso como el gasecito, digamos, está encerrado en las burbujitas de la cerveza, entonces esa parte es como nuestro coloide como tal, ¿sale? Por eso les daba el ejemplo de la gelatina, que digamos que todo el sabor, digamos el azúcar y el color era el sistema, ¿cómo decirlo? Era la fase dispersa encerrada en el colágeno, que es la gelatina, y esa es la fase dispersante, por así decirlo. Entonces, ¿qué es un coloide? Pues es simplemente una mezcla homogénea la cual tiene dos fases diferentes, ¿sale? Ahora, ¿qué es una suspensión? La clase pasada también ya se las había explicado de lo que era una suspensión, que como tal es una mezcla heterogénea, en este caso, que está compuesta por un sólido fino disperso en un líquido. Entonces, de hecho, cuando nosotros hablamos de una suspensión también se le puede considerar un coloide. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ahorita en la imagen que les mostré de la cerveza, se ven claramente la espuma y la cerveza. Entonces, técnicamente eso es una suspensión porque es una mezcla heterogénea la cual se ven las partes que la conforman, si se dan cuenta. Como decía, por un sólido fino disperso en un líquido, como un coloide. El sólido no se disuelve en el líquido, como si sucede en una mezcla de sustancias compuesta por sal y agua. Entonces eso es una suspensión. También como lo que les di el ejemplo del medicamento que se mezcla, entonces una característica de la suspensión es que es inestable y se separa con el tiempo. Si ustedes la dejan solita, se va a separar. Y en el caso de una mezcla homogénea o por ejemplo, una disolución diluida, saturada, no pasa eso, se permanece de esa forma, no cambia con el tiempo, no se separa, tan sencillo como eso, ¿sale? Entonces ya podemos cerrar esa parte de lo que son las disoluciones, una suspensión, un coloide, y una disolución diluida, saturada y sobresaturada. ¿Por qué es que se los vuelvo a mencionar? Lo que ocurre es que vamos a utilizar estos términos para poder manejar los ejercicios que vamos a estar viendo más adelante. Es simplemente por esa razón. Vamos a ver. Ahora, siguen las soluciones no saturadas.
soluciones valoradas. ¿Cuáles son esas disoluciones valoradas o soluciones valoradas? Son aquellas que requieren de un cálculo matemático para conocer su concentración. Si se dan cuenta, en todas las anteriores que hemos visto, un coloide, una suspensión, dilución, disolución diluida, saturada o sobresaturada, únicamente son preparadas entre comillas, al azar. O sea, no sabes exactamente cuál sería la concentración de azúcar o de alguna de las sustancias que componen dichas sustancias, dichas mezclas. Y una disolución valorada es lo contrario. Todas las anteriores que les he mencionado son disoluciones empíricas, que no necesitas un cálculo matemático para saber su concentración. Y tenemos su contraparte, las disoluciones valoradas, las cuales sí requieren un cálculo para saber qué concentración tienen. Y se preguntarán, ¿y eso para qué me sirve? En realidad eso le sirve a todo el mundo dentro de la industria. ¿Por qué sabemos qué concentración tiene este silicón? ¿Por qué sabemos qué concentración tiene esta salsa? ¿Cuánta azúcar? ¿Cuánta sal? ¿Cuánto etcétera? Ah, eso se hace con un cálculo matemático. En realidad, dentro de cualquier área, digamos, de los alimentos, se requiere saber qué concentración de X sustancia se tiene. Por esta razón es que las disoluciones valoradas o todo lo que se relaciona con las disoluciones valoradas son útiles. Y como se van a dar cuenta, no solamente como para los alimentos, sino también dentro del laboratorio de química se utilizan dichas disoluciones valoradas, ¿sale? Que tienen una fórmula en específico. Ahora, si se dan cuenta, de aquí en este punto en adelante es donde voy a empezar a hablar justamente las fórmulas que voy a estar utilizando para esta materia, que es pues lo que les va a tocar a ustedes y a mí estar viendo respecto a los cálculos que vamos a estar haciendo, ¿sale? Es nuestra primera parte, digamos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Nosotros tenemos la concentración porcentual en masa. Ya estando hablando de disoluciones valoradas, esta es la primera que vamos a ver. Concentración porcentual en masa. No, la definición es muy simple, nos dice e indica la cantidad de gramos de soluto que hay presentes en cada 100 gramos de disolución. Y ahí es donde nos surgen tres términos que nosotros tenemos, bueno, dos y uno que no se está mencionando, pero está implícito, que es el soluto, perdón, el disolvente, porque nos está diciendo soluto, disolución y nos falta el disolvente que ahorita vamos a ver. Y de esto nosotros tenemos una fórmula que sería concentración porcentual en masa, porcentaje es igual a gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. ¿Sale? Y ya. ¿Por qué es útil esta? De hecho, todos los alimentos, ahorita creo que no tengo ningún ejemplo, pero todos los alimentos se basan en esta ecuación para saber qué concentración tiene de X sustancia. ¿Sale? Vamos a ver. Y ahora sí, pues empezamos con los ejercicios. Ya saben cómo soy para que me inviten. Fíjense. Entonces la fórmula nos está diciendo que es el porcentaje, concentración porcentual en masa es igual a los gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Ujú. Esa es nuestra fórmula, es la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando. Ahora, de esta dicha fórmula, nosotros qué tenemos que calcular? Pues depende, ¿no? Depende qué es lo que te pida. Soluto, disolución, concentración porcentual. El 100, pues ese es constante, ese no hay ningún tipo de problema. Para esto, entonces, vamos a empezar con un ejercicio, ¿sale? Digamos que el ejercicio nos dice cuál es. Ay, ya tengo el signo. ¿Cuál es el, ay Dios, porcentaje en masa? ¿Cuál es el porcentaje en masa de una disolución preparada con, digamos, ¿qué les gusta? Vamos a utilizar ahorita para que siga el orden de que son gramos, vamos a hacerlo con gramos. Con 100 gramos de agua y 20 gramos de azúcar. Ujú. ¿Cuál es el porcentaje en masa de una disolución preparada con 100 gramos de agua y 20 gramos de azúcar? Digamos que nosotros entonces queremos conocer cuál es, digamos, el porcentaje del azúcar, ¿sale? Específicamente. Entonces, para esto, pues yo tengo que utilizar mi fórmula que está arriba, que sería concentración porcentual en masa
es igual a los gramos del soluto, vamos a escribirlo así, entre gramos de disolución, y esto va a ser por 100. Ujú. Ahora, ¿quién es quién? Pues nosotros ya sabemos quién es el soluto. Recordarán que si nosotros digamos que tenemos un recipiente, en este vaso, digamos, y hasta aquí yo tengo los 100 gramos de agua, ahorita nada más por métodos didácticos digo que son 100 gramos, y esto yo lo voy a combinar 20 gramos de azúcar. Esto es agua y esto es azúcar, ¿sí o no? Ahora, de estos dos, ¿cuál sería el soluto? Recordarán que el soluto es esa cantidad o esa fase dispersa, digamos, que es una menor cantidad comparada con lo demás, con la totalidad. Entonces, el que se encuentra o el que tiene una mayor cantidad en este sentido sería el azúcar, es el que se encuentra en menor cantidad. Por lo tanto, sería 20 gramos entre la disolución, ¿sí? Por 100. ¿Cuánto sería la disolución? Aquí es donde se me pierde. Recordarán qué es la disolución. Ah, aquí es donde viene lo importante. Digamos que es una fórmula implícita, pero igual se las voy a escribir. Digamos que la disolución es igual al soluto más el disolvente. También lo pueden encontrar como disoluto. Entonces yo sé que los gramos de disolución no serían 100. ¿Por qué? Porque eso sería ¿qué? El agua es el disolvente. Entonces, ¿cuánto sería en realidad? Ah, pues entonces sería disolución es igual a 20 más 100. ¿Cuánto nos da? 120. Y eso va acá abajo. Déjenme borrar esta parte. 120 gramos. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser así? Lo que ocurre es que tomen en consideración que debemos de tomar en cuenta todo lo que está en la disolución, o sea, toda la mezcla completa. Por eso es que no puedes tomar únicamente el hecho de, entonces solamente tengo 100 gramos de toda la mezcla. No es cierto, no tienes 100 gramos, tienes 120 gramos porque te estás tomando en cuenta, perdón, el agua y el azúcar. Entonces, por eso es que son 120. A fuerzas, ahí sí no hay de otra. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo sería esta ecuación? Sería 20 entre 120. 20 entre 120. Igual. Por 100. Y te da 16,66666. 16,666%. ¿Sale? Significa que es el porciento a que equivale, en este caso, ¿quién? El azúcar. Pero digamos que quiero yo ser un poco más quisquilloso, quiero saber cuál sería el porcentaje del agua también. Obviamente, pues si tú quieres saber el porcentaje del agua, pues tú dices, ok, la mezcla compuesta que son 120 gramos equivale al 100%. Ujú. Y si tú quieres, y si tú sabes que 20 gramos, perdón, que 20 equivalen al 16, entonces lo que resta pues sería lo que sería de agua, o sea, 100 gramos, ¿cuánto sería en X? Si se dan, a lo que estoy haciendo aquí es que puedes hacerlo con una regla de 3, puedes hacerlo inclusive con una resta simplemente, porque se supone que estamos hablando de un total. Por ejemplo, en este caso serían 100 por 100, nos dan los 10,000. Esto lo multiplico por 100, perdón, lo divido entre 120. 83,33333. X es igual a 83,333%. Y este que sería pues agua. Y esto es azúcar. ¿Por qué no le atino el acento? Azúcar. Ahí está. ¿Qué es lo que les explicaba acá abajo? Ah, pues arriba nos está diciendo que la cantidad de azúcar es el 16,6. Ok, entonces si tú tienes el 100% y este le quitas el 16,666%, ¿cuánto te da? Pues sería 100 menos el 16,66666%, igual 83,334. ¿Sale? Entonces aquí te queda el 83,3334%, que en realidad es casi lo mismo de lo que tenemos aquí arriba, solamente por una centésima. Pero es lo mismo, es un porcentaje. ¿Sale? Y eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Realmente la cantidad, digamos, que nosotros tenemos en este sentido, pues es
es bastante similar, es muy igual una de la otra. Simplemente estamos viendo un porcentaje. Es eso, estamos hablando de porcentajes. Solamente que son porcentajes relacionados a las disoluciones. Pero al final de cuentas, porcentaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Es un porcentaje, pero simplemente lo estamos relacionando con una disolución. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Ya, justamente hablando de porcentaje en masa, digamos. ¿Sale? Vamos a ver. Bueno, déjenme recorrer eso. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Vamos a ponerle como un inciso B. Ujú. Digamos que se tienen, ¿qué les gusta? Ah, esto es importante, digamos, se tiene 1 kilogramo ¿qué les gusta? De harina de hotcakes. Coma. Se tiene 1 kilogramo de harina de hotcakes. Dice tener, ¿qué les gusta? Un 20, no es mucho, un 5% en masa de huevo, no sé por qué sé, es de las que no nada más le agregas agua. Se tiene 1 kilo de harina de hotcakes, dice tener 5% en masa de huevo, punto y seguido. ¿Cuántos gramos tiene de huevo? Ujú. Entonces, para esto, pues yo tengo que volver a utilizar mi misma fórmula. ¿Qué fórmula es? Pues nosotros ya la tenemos ahí. Sería porcentaje, concentración porcentual en masa es igual a qué? A los gramos de soluto entre gramos de disolución, y esto es por 100. Ajá. ¿Qué datos yo tengo? Yo tengo 1 kilogramo de harina, entonces eso es mi disolución. Y 5% en masa, que eso sería mi concentración porcentual. ¿Qué es lo que ocupo? Pues mis gramos de soluto. ¿Ok? Entonces, para poder calcular mis gramos de soluto, pues yo simplemente tengo que despejar la fórmula en este caso. Para despejarlas, tomen en cuenta que este está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, pasa dividiendo. En otras palabras, te queda como gramos de soluto es igual a concentración porcentual en masa. Este está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa multiplicando, creando disolución. Esto lo dividimos entre 100. Ajá. ¿Cuánto nos da? Sería concentración porcentual en masa es igual a 5% multiplicado por los gramos de disolución. ¿Cuántos gramos son? Serían 1000. Tomen en consideración que son 1000 gramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando en gramos. Nos tiene que dar en gramos en este caso. Por 100. ¿Sale? Si lo dejamos en kilos, te va a dar el 5% en kilos. Y en este caso, como el ejercicio te lo está pidiendo en gramos, pues directamente lo estoy convirtiendo. ¿Sale? Si se dan cuenta, es un simple porcentaje. Eso es todo. 5 por 1000, pues son 5000 entre 100. Nos da 50 gramos, digamos, que tiene de rastros de huevo. ¿Sale? 50 gramos. Ahora, digamos que un inciso B nos dice cuántos gramos hay de disolvente. ¿Quién sería el disolvente? Ah, piensen que este es el soluto. Entonces el disolvente sería todo lo demás. ¿Ok? Ahora, obviamente por lógica ustedes simplemente van a decir, ok, si el total son 1000 gramos y yo a esto le quito menos 50 gramos, ¿cuánto nos da? Pues nos da 950 gramos, ¿no? Y eso sería ¿quién? El disolvente. Y ya. Pero en realidad, si se dan cuenta, tiene que ver con la fórmula que yo les expliqué acá arriba de la disolución. Y es exactamente eso. Esa es la lógica que yo quiero que vean. ¿Por qué? Porque en realidad tiene mucho sentido. Sería la disolución es igual al soluto
más el disolvente. ¿Ok? Ahora, yo que conozco, digamos que yo ya sé cuánto es el soluto, yo ya sé cuánto es la disolución, entonces yo ocupo el disolvente. Entonces aquí también está sumando, este lo paso restando. Entonces te queda como disolvente es igual a la disolución menos el soluto. Ajá. Entonces serían 1000 gramos menos 50 gramos. Y eso nos da, ay Dios, y eso nos da 950 o 950 gramos, que esa es la cantidad de disolvente que está ocurriendo aquí. ¿Sale? Y así es como hacemos estos cálculos. Ahora, si yo quiero saber cuál sería entonces el porcentaje, si obviamente si nosotros sabemos que, espere, si nosotros sabemos que el 5% de qué, el 5% de este equivale a 5 a 50 gramos, entonces ¿cuánto equivaldría a lo demás? Pues es lo que falta, que serían los 950 gramos. Si se dan cuenta es, como hay simplemente un total, que es el 100%, desde ahí tú puedes sacar todo lo que falta. Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Que nosotros es como si tuviéramos un pastel. Y este pastel, pues, si tú le quitas un pedazo, digamos que este pastel tú lo divides en, como una fracción, digamos. Este pastel tú lo divides en pedazos. Y aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si tú quitas uno, pues te quedan 7, ¿no? Es lo mismo, o sea, te está quedando una cantidad en específico que tú ya sabes. Simplemente tienes que seguir la lógica de lo que te está diciendo. ¿Ok? Y así de sencillos van a ser estos ejercicios. Si se dan cuenta, no tienen mucha complicación. Únicamente tienen que entender la lógica de lo que te está pidiendo. ¿Va? Por ejemplo, de este mismo, si yo quisiera saber cuál es el porcentaje, digamos, nosotros tenemos 950 gramos del disolvente, ¿cuál sería su porcentaje? Ah, pues entonces yo puedo decir que concentración porcentual en masa del disolvente es igual a 950 gramos, ¿entre qué? Pues entre 1000 gramos por 100. Ay Dios, me puse por 1000 por 100. ¿Sí? Entonces sería 950 entre 1000, esos 10.000, entre sí 1000 por 100. Y ahí está, 95, que esa es la cantidad que obviamente ya sabíamos que equivale a esto, 95%. Ahora, otra forma de poderlo determinar es por la definición que yo les di anteriormente. Déjenme, se las pongo una vez más. La definición te dice, indica la cantidad de gramos de soluto que hay presentes en cada 100 gramos de disolución. Entonces, si nos está diciendo que el porcentaje es el 5%, significa que son 5 gramos por cada 100 gramos de disolución. En otras palabras, si yo lo pongo de esta forma, miren, vamos a ponernos aquí a un lado. Entonces tú sabes cuánto equivale, si nosotros sabemos que equivale a 1000 gramos, entonces de esos 1000 gramos tú lo divides en 100 gramos 10 veces, ¿no? Así, o sea, son 10 veces. Aquí esto equivale a 10 veces. Ujú. Entonces, como nos dice la definición, que hay 5 gramos por cada 100 gramos, entonces serían 5, 5, 5, 5. Ajá, son 10 veces. 5 por 10, ¿cuánto da? 50. ¿Sí o no? 50, que son los 50 gramos que nos estaba diciendo aquí el compuesto. ¿Sale? Y es lo mismo. Eso es lo que yo quiero que ustedes tomen eso en consideración. Es exactamente lo mismo. Solamente tienen que seguir esta lógica. ¿Va? Y eso es todo por esta clase. Espero que se encuentren muy bien, descansen mucho y recuerden, con las dudas que tengan al respecto de justamente estos temas, ya me las van comentando y yo ya se los voy a ir resolviendo. El chiste es ir avanzando con toda la calma del mundo para que ustedes ya más adelante puedan dominar este tema y se les haga mucho más fácil. ¿Sale? Bueno, ahora sí, eso es todo. Espero estén muy bien, descansen mucho y nos vemos en la siguiente.